hermoso de la palabra del Señor. Pero como queremos seguir en la senda de la predicación expositiva, vamos a analizar otro libro de la Biblia, la cual es la primera epístola universal del apóstol Juan, es decir, la primera de Juan. Vamos a partir con una pequeña introducción al libro. En primer lugar, esta carta es atribuida al apóstol Juan. Si usted lee cada uno de los versículos y capítulos contenidos en la primera de Juan, no encontrará el nombre del autor, no encontrará, cierto, que el autor en alguna manera diga quién es, pero debemos, cierto, entender que es atribuida al apóstol Juan por el lenguaje que tiene la carta. El único quien nombra a Jesucristo como el Verbo es Juan, ¿cierto? Conocemos abiertamente que el Evangelio según San Juan fue escrita por el apóstol Juan, y el libro de Apocalipsis, el que habíamos estudiado, ¿cierto?, anteriormente, Juan dice que él escribió ese libro, por lo cual cosas que hay en Apocalipsis y cosas que hay en este mismo Evangelio según San Juan, la encontramos en la manera de escribir, ¿cierto?, dentro de esta primera de Juan. Por eso primera de Juan es atribuida al gran apóstol Juan. Luego, ¿cierto?, debemos entender que el tono de esta carta es un tono de autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque va dirigida no solo a un grupo de personas, no como las cartas del apóstol Pablo, que van a los Corintios, ¿cierto?, que van a Gálatas o van, ¿cierto?, a diferentes iglesias, sino que esta se hace llamar una epístola universal porque debe ser leída en cada parte del mundo. Debe ser predicada en cada parte del mundo. Aproximadamente, ¿cierto?, fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo al 100 después de Cristo. Aproximadamente en ese lapso de tiempo se escribió este libro. Debemos entender que según, ¿cierto?, lo que se conoce, el apóstol Juan fue el último apóstol que sobrevivió, ¿cierto?, hasta el final. Todos los demás apóstoles habían muerto cuando el apóstol Juan escribió esta carta. Por eso el tono tan, ¿cierto?, apostólico en el cual Juan escribe y habla, ¿cierto?, este mensaje, nos da a entender que sus oyentes comprenderían de manera muy verdadera que quien la escribía era el mismo apóstol Juan. Debemos entender su autoridad apostólica, porque primera de Juan capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Se fija que Juan utiliza desde el principio, tal como, ¿cierto?, en Juan 1.1 comienza también explicando sobre el principio, utiliza la palabra verbo de vida, tal como Juan capítulo 1, versículo 1 y el verso 14 también habla, ¿cierto?, acerca del verbo. Por eso entendemos que aunque esta carta no tiene, ¿cierto?, no empieza con una salutación como las demás, ¿cierto?, que dicen yo, el apóstol Juan, estoy escribiendo. No parte así. Parte, ¿cierto?, de una manera para que aquellos que conocen al apóstol Juan, ¿cierto?, ellos se enteran inmediatamente que es él quien está hablando. Recuerde que la autoridad apostólica, y cuando hablo de autoridad apostólica estoy hablando de los 12 apóstoles del Cordero, se caracterizan por ser testigos oculares de todo lo vivido por Cristo. Si vamos, ¿cierto?, al libro de los Hechos, donde se eligieron, ¿cierto?, se eligió el sucesor de Judas Iscariote, vemos que los parámetros que utiliza Pedro, ¿cierto?, en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Vemos en el verso 12 que el apóstol Pedro utiliza parámetros para elegir, ¿cierto?, el sucesor. Y dice así la palabra del Señor. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, escuche bien, estos son los parámetros para elegir un apóstol. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. ¿Cuál era el requisito apostólico? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Cuando hablamos del apóstol Matías, estamos hablando de un legítimo apóstol, el cual fue elegido según los parámetros bíblicos. Obviamente, ¿cierto? El primero, que debía existir un sucesor de Judas. El segundo, que debía haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día en que él fue recibido arriba en gloria. Amén. Por lo cual, cuando hablamos de los requisitos de los apóstoles del Cordero, debían ser testigos oculares de haber visto y estado con el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en ese tono Juan parte y dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, ¿cierto? Quien tiene toda la autoridad para decirnos cuál es la verdad es y son aquellos 12 apóstoles comisionados por el Señor y Salvador Jesucristo. Y por lo cual, ¿cierto? Vemos que esta carta parte diciendo que el escritor, el cual es Juan, es un testigo ocular de todos estos hechos, de los cuales vieron con sus propios ojos el ministerio de Jesucristo. Amén. Tuvieron el privilegio de estar con Jesús todo ese tiempo. Como lo hemos dicho anteriormente, y para los que se vienen integrando, ¿cierto?, a lo que es, ¿cierto?, esta predicación, estamos haciendo la introducción a Primera de Juan. Vemos, ¿cierto?, que tal como dice Primera de Juan capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio. Vemos que San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. Parte, ¿cierto?, con un principio, tal como lo hace la Primera de Juan. Se utiliza la palabra en el mismo verso, verbo, y cuando vamos, ¿cierto?, a la Biblia, el único que utiliza ese término en la Biblia, y lo puede buscar en sus concordancias, el único que lo utiliza es Juan. No hay otro que utilice, ¿cierto?, la palabra verbo para referirse al Señor Jesucristo, sino solamente Juan. Por eso entendemos que la Primera de Juan, aunque Juan no escribe una salutación aquí, él puede mostrarnos a través de cómo escribe, puede mostrarnos a nosotros que es el mismo apóstol Juan. Veamos también, ¿cierto?, cómo se parece mucho a lo escrito en Apocalipsis 22, verso 8. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Se fija? Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Se fija que se utilizan las mismas palabras? Oyó y vio estas cosas. También, ¿cierto? Eso lo vemos en el final del Evangelio según San Juan. Utiliza también estas mismas palabras Juan, para referirse como un testigo ocular de todo lo que tuvo que vivir el Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan, libro de San Juan, capítulo 20, San Juan capítulo 20, verso 30, dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso nosotros podemos dar fe de que estas cosas son verdaderas, porque los apóstoles fueron testigos oculares de todas estas cosas. ¿Qué es lo que se utiliza en un juicio para poder llegar a alguna verdad? Testigos, ¿cierto? Hoy en día aún sigue primando esta verdad tan importante como lo son los testigos. Así también estos 12 testigos, los 12 apóstoles del Cordero, son testigos oculares de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso ellos con propiedad nos pueden marcar esto y remarcarlo para decirnos, nosotros podemos decirle las cosas como son en realidad. ¿Por qué Juan necesita partir de esta manera? Debemos entender que en el año 90 después de Cristo, recuerde que la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70, la mayoría de los apóstoles tuvo que salir de Jerusalén y refugiarse en las diferentes naciones de Asia Menor. Luego de eso, recuerde que en Asia Menor había mucha influencia de los griegos, y aquellos griegos creían, ¿cierto? Y recién se estaba formando lo que era el gnosticismo. Entonces, los griegos quisieron combinar el gnosticismo con el cristianismo. Querían reducir al Señor Jesucristo a solo un hombre. Otros querían meter esa enseñanza de que una persona que pecaba con su cuerpo no lo hacía con su alma, por lo cual quedaba perdonado. Pero otros también, ¿cierto? En ese tiempo decían que no era necesario poner por obra la palabra del Señor, no era necesario los mandamientos. Por eso Juan, en primer lugar, parte con su autoridad apostólica, parte diciendo, yo sí puedo darle fe y puedo decirle las cosas como son, no como estos farsantes que están inventando falsas doctrinas. En primer lugar, debemos reconocer, si queremos llegar a la verdad, ¿a dónde debemos recurrir? A la palabra de Dios. Y cuando recurrimos a la palabra de Dios, estamos recurriendo al testimonio apostólico. Si nosotros queremos llegar a una verdad, ¿a dónde debemos llegar? Al testimonio apostólico, al testimonio escrito en la misma palabra de Dios. Nos muestra también, ¿cierto, Juan, la ancianidad que él ya tenía en aquellos días? Porque en el año 90 al 100, el apóstol Juan ya era anciano, ya era un hombre, ¿cierto?, de edad. Por lo cual, no utiliza su nombre, pero sí utiliza una palabra llamada hijitos míos. Mire, vea cómo primera de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Luego el verso 28 dice así, y ahora, hijitos, permaneced en él. Se fija cómo se va reiterando una y otra vez. El capítulo 3, verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. También lo dice el capítulo 4, verso 4, nuevamente reitera aquí, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. También el capítulo 5, versículo 21, ¿cierto? Termina, hijitos, guardaos de los ídolos. Puede ver, ¿cierto?, cómo la autoridad apostólica y también, ¿cierto?, aquella autoridad que Juan tiene, le muestra a aquellos lectores de esta carta que ellos sí verdaderamente pueden confiar en las palabras del apóstol Juan. Amén. Por eso la palabra del Señor a nosotros, ¿cierto?, nos recalca y una y otra vez que debemos recurrir a esta escritura tan maravillosa que ha quedado para nosotros. Hay cuántas doctrinas y cuántas cosas que hoy día están saliendo. Pero ¿qué dijo, cierto, Efesios capítulo 2, versículo 20? Un texto muy conocido dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Está hablando de los apóstoles de hoy en día? ¿Está acaso hablando de los profetas de hoy en día?
Absolutamente no. Está hablando de los verdaderos apóstoles y de los verdaderos profetas de la antigüedad. ¿Dónde podemos ser edificados nosotros? ¿Dónde debemos comenzar a edificar? Sobre el fundamento apostólico. Todo aquel que no edifique en el fundamento apostólico, y no estoy diciendo apostólico como una palabra solamente, sino como afirmarse en lo dicho por las Escrituras, en lo dicho por los apóstoles. ¿Qué temas tratará este libro de Primera de Juan? Obviamente Juan necesita aquí salir, ¿cierto?, con su autoridad apostólica a mostrar la verdad. Y el lenguaje que más se utiliza dentro de la Primera de Juan son los paralelismos. Es decir, Juan, a través de este libro, nos reiterará una misma verdad una y otra vez. A eso me refiero, ¿cierto?, en el lenguaje como paralelismos. Siempre Juan utilizará diferentes palabras para referirse a lo mismo. Sea para mostrarnos el amor que debemos tener hacia los hermanos. Sea para mostrarnos, ¿cierto?, cómo debemos verdaderamente conducirnos como cristianos en nuestro diario vivir. Temas a tratar en la Primera de Juan. Esta carta es un discurso sobre las bases principales, doctrinales y principios prácticos del cristianismo. Aquí no encontrará medias verdades, encontrará un absoluto. ¿A qué me refiero que encontrará un absoluto? Juan le va a trazar esto es blanco y esto es negro. No puede existir el medio. O está del lado del Señor o está del lado del diablo. Cuando estudiamos la Primera de Juan, porque a veces, cierto, la leemos y la hemos leído a través de nuestra vida mucho tiempo, pero dediquémonos a estudiarla. Cuando la dedicamos a estudiar podemos encontrar cosas muy contundentes aquí que nos enseñarán muchas cosas. Las bases principales de la doctrina la puede encontrar en Primera de Juan. Los principios prácticos del cristianismo. Esta carta pretende refutar o rechazar todo falso argumento sobre la vida cristiana, dejando en claro toda práctica impía e errónea. Esta carta es muy útil en nuestros días. Hoy en día, mucha gente dice ser cristiano. Hoy en día, muchas personas dicen ser de Cristo, como lo ocurría, ¿cierto?, aquí, ¿cierto?, en este tiempo que Juan tuvo que vivir en el final de sus días. Muchas personas se estaban convirtiendo al cristianismo, pero la cizaña estaba entre medio. Es importante para Juan mostrarnos y trazarnos la verdad, para que usted y yo conozcamos en qué pie estamos. O estamos siendo falsos cristianos o verdaderos cristianos. Eso es lo que quiere mostrar Juan por medio de estos paralelismos. Dice: rechaza a todo aquel que pretende rebajar la deidad de Cristo y la validez de su sacrificio. Llegaban a pensar estos gnósticos, recuerde que la palabra gnóstico significa conocimiento, estos gnósticos creían tener un conocimiento más elevado que las Escrituras. Hoy en día no es así, hermano. ¿Cuántas personas ya no quieren decir, cierto, la Biblia dice esto, sino la Biblia dice algo más grande que eso? No, eso es falso, hermano. La Biblia nos dice lo que estos versos nos muestran. Nada más que eso. Pero hay personas que quieren encontrar nuevas revelaciones. Y cuando las personas quieren encontrar nuevas revelaciones dentro de las Escrituras, quieren volverse a esa antigua falsa doctrina llamada el gnosticismo. Un conocimiento por encima de las Escrituras. Pero Juan viene a refutar esa idea y decir el conocimiento está a través de lo dicho por los apóstoles. El conocimiento está no por encima de la Escritura, sino que está en la Escritura. No es lo que usted crea, no es lo que yo creo y lo que yo pienso, es lo que la Escritura dice. Amén. Un ejemplo, ¿cierto?, con respecto a que cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, enseña de que no se le permite a la mujer predicar ni ejercer dominio sobre el hombre. Muchas personas dicen y empiezan a especular más y dicen es que el apóstol Pablo prohibió eso porque en la iglesia de Éfeso o la iglesia de Corinto las mujeres eran muy buenas, ¿cierto?, para hablar. Hay personas, ¿cierto?, que empiezan a buscar ajustes. No, es que eso era solamente para la iglesia de Corinto. Eso era solamente para la iglesia de Éfeso.
Pero déjeme decirle que eso no es pensar más allá de lo que está escrito. Por eso la palabra del Señor nos deja muy claro dentro de la Escritura, no penséis más allá de lo que está escrito. Pensemos lo que la Biblia nos dice, no lo que podría decir. ¿Cuántas personas, cierto, tomando, cierto, el libro de Apocalipsis, dicen, el Señor va a borrar nuestros nombres del libro de la vida? Pero la palabra del Señor dice, no borraré sus nombres del libro de la vida. ¿Se fija cómo las personas quieren buscar cosas en la palabra que no están? Conformémonos a lo que la palabra dice. Y eso es lo que quiere Juan mostrarnos por medio de la primera epístola de Juan. Por medio de los paralelismos, pretende repetir por medio de situaciones y palabras una y otra vez la diferencia entre lo verdadero y lo falso. La diferencia entre un falso cristiano y la diferencia entre un verdadero cristiano. La primera de Juan. Este libro pretende que el lector tenga claro a qué bando pertenece. Si está dentro de los hijos de Dios o está dentro de los hijos del diablo. Recuerde que en la palabra del Señor nos muestra muy claramente, no hay términos medios. No es que alguien puede estar en la iglesia y en el mundo, no puede estar. O está en el Señor o está bajo la influencia del diablo. Hay personas que pueden predicar, como yo lo estoy diciendo ahora. Hay personas que pueden colocarse un terno, una corbata. Hay personas que pueden hablar de Cristo, pero no necesariamente son cristianos. Cristianos no son solamente de palabra, sino de comportamiento. Porque cristiano significa comportarse como Cristo se comportó. Y si no leo la Biblia nunca, ¿voy a poder saber cómo se comportó Cristo? Si una persona no lee la Biblia, ¿va a poder saber que el otro es cristiano o no lo es? No va a poder saber nunca, porque para saberlo hay que leer la Biblia. La primera de Juan, versículo 1. Parte diciendo así Juan, primera epístola universal de San Juan Apóstol. Lo que era desde el principio. De forma similar a Juan 1.1, Juan pretende mostrar el comienzo de todo. Pero en este caso, en mención al mensaje del Evangelio, que del principio a fin es un mensaje que no cambia y sigue inalterable. Si trazamos, ¿cierto?, una línea de tiempo, aproximadamente ya habían pasado casi 60 años de que en el tiempo de Juan cuando escribió esta carta, aproximadamente ya habían pasado casi 60 años de que Jesucristo había estado en la tierra. Pero Juan viene a mostrar aquí, por medio, ¿cierto?, del comienzo de esta carta, que ese mensaje que comenzó, han pasado todo ese tiempo y sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo mensaje. Es decir, una persona un día dijo, es que Dios es un Dios actualizado. Y le pregunté, ¿por qué es un Dios actualizado? Nunca se me ha olvidado eso. Sí, porque Dios se acomoda a los tiempos. Es decir, en los tiempos antiguos era de una manera, ahora es de otra manera. Pero ese es el Dios de la Biblia, hermano. Usted que se está preocupando de conocer el carácter de Dios, ¿es así el Dios de la Biblia? ¿Es un Dios cambiante o es un Dios inmutable? Juan aquí nos está diciendo lo que era desde el principio. Es decir, este mensaje del Evangelio que partió de una manera hasta el día de hoy es de la misma manera. No ha cambiado el Evangelio. No ha cambiado el Evangelio. Comprendamos que el Evangelio no fue traído por medio de los hombres. No son la inspiración de los hombres o la imaginación de las personas. Es la inspiración del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, quien es Dios, inspiró las Escrituras no cambian. Las Escrituras son y serán para siempre. Mire lo que dice la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Lo que era desde el principio. No crea que la Biblia se va a acomodar a usted. No crea que la Biblia se va a acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a la Biblia, porque la Biblia me impone lo que yo debo hacer. Malaquías, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Malaquías, capítulo 3,
perdón, Malaquías capítulo, voy a ver, ahora sí, Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, ¿se fija qué es lo que quieren ahora ellos imponer? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de las memorias delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se fija que llegó a tanta la apostasía del pueblo de Israel. Recuerde que apostasía significa apartarse de la fe, apartarse de la palabra de Dios. Llegó a tanto que las personas llegaron a decir, por lo demás está servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos los mandamientos de Dios? Se fija, ellos dicen, la palabra en un tiempo dijo esto, pero nosotros decimos ahora, bienaventurados son los soberbios. Se fija que ellos querían cambiar el mensaje de Dios. Ellos querían creer en un mensaje que es cambiante. Pero el Señor dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y lo oyó, y fue escrito en el libro de las memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor le dijo con claridad cuál era el camino. Cuando el pueblo se quería corromper y alejar de Dios, cuando el pueblo quería cambiar la palabra de Dios, el Señor trajo la verdad nuevamente y la reafirmó. Amén. Es eso lo que quiere hacer Juan en la primera de Juan. Él quiere reafirmar lo que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en la tierra. Él quiere reafirmarlo. Quiere decir, este mensaje no ha cambiado. Como algunos de vosotros dicen que este mensaje se actualiza a los tiempos, no. El Señor ha escrito su testimonio, y su testimonio nos enseñará a discernir, como dice Malaquías, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Nos hará discernir entre el bueno y el malo, entre el que es de Dios y entre el que no es de Dios. Santiago capítulo 1, verso 17. Lo que era desde el principio. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice la palabra del Señor. Toda buena dádiva, recuerde, la palabra dádiva es regalo. Todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Se fija que en el Señor no hay cambio? No hay mudanza. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él en su eternidad es el mismo y sus palabras no cambian. Mire lo que dice Mateo 24:37. Mateo 24:37. Lo que el Señor dijo hace 2000 años atrás tiene la misma validez y la misma importancia aún en estos días. Aún en estos días tiene una relevancia tan grande. Mateo 24:37 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, verso 37 dice la palabra del Señor así. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre.
Se fija este hombre llamado Noé, que lo nombra la palabra del Señor como un pregonero de justicia, es decir, como alguien que predica la palabra del Señor. Predicó por tanto tiempo el mismo mensaje. ¿Pero la gente le creyó? No. La gente pensó que era un mensaje sin importancia y sin relevancia. Muchos toman que la Biblia es un mensaje antiguo que no se va a cumplir nunca. Otras personas piensan que la Biblia es un libro, ¿cierto?, inventado por los hombres. Pero ¿sabe cuál es el problema de esto? Y es lo que nosotros debemos tomar conciencia ahora. No esperemos entender cuando venga el juicio de Dios que sus palabras son inmutables. No esperemos creer verdaderamente cuando venga el juicio de Dios sobre nuestra vida. Es ahora donde podemos entender que las palabras del Señor son fieles y son verdaderas. Es ahora donde podemos entender que esta palabra tiene la misma validez que tenía hace 2000 años atrás. Amén. Por eso Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imagínese cómo el Señor reafirma la inmutabilidad de sus palabras. Que el Señor se atreve a decir de esta manera: el cielo y la tierra van a desaparecer, pero mis palabras van a permanecer. Eso significa ese texto. El cielo y la tierra van a pasar. Recuerde que pasar en el griego es quitar de la mirada. El cielo y la tierra van a ser quitados de la mirada, pero sus palabras no van a ser quitadas. Sus palabras son las que permanecen. Por eso entendamos la inmutabilidad de estas palabras tan preciosas de Dios, que nunca cambiarán. Y eso es lo que Juan quiere que usted y yo entendamos. El Señor no cambia, el Señor no ha cambiado su mensaje, Amén. aunque muchos quieran pervertirlo y cambiarlo. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Versículo 19, el Señor reafirmando sus palabras dice: Dios no es hombre para que mienta. El Señor está diciendo, los seres humanos son mentirosos. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí viene la pregunta retórica, y cuando hablamos de pregunta retórica estamos hablando de preguntas que en nuestra misma mente las respondemos. Dice: Él dijo y no hará. Si el Señor dijo algo, ¿no lo va a hacer acaso? Verdaderamente sabemos que lo va a hacer. Habló y no ejecutará. Es decir, ¿cierto? Obviamente el Señor cuando dice algo, ese algo es inmediatamente. Por eso usted puede ver en el libro de Génesis, cuando el Señor dice: sea la luz, ¿usted cree que la luz no vino? La luz inmediatamente vino, porque al mandato del Señor todas las cosas son. Sus palabras son inmutables, sus palabras no cambian y no cambiarán jamás. Por eso Juan reafirma esto y dice lo que era desde el principio. ¿Y qué era lo desde el principio? Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Si Juan no escribió algo que se le inventó, él escribió algo que vio y oyó. Amén. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan da testimonio de la veracidad del Evangelio y su inmutabilidad, pues él no anuncia lo que se le inventó, sino que es un testigo fidedigno, el cual vio de manera ocular y escuchó aquel mensaje verbal de los propios labios del Señor. Amén. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, ellos recogieron, el apóstol Mateo, recogieron textualmente las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la palabra del Señor en San Juan 21:24. San Juan 21:24. Por eso podemos estar tan confiados de que esta palabra es inerrante, hermano. ¿Se acuerda cómo fue el fin de Apocalipsis? El que le añade y el que le quita recibirá el juicio de Dios. Amén. Por lo cual Dios atestigua que todo aquel que se atreva a corromper la Biblia sufrirá el castigo
inmenso. Por eso entendemos que la Biblia no es como algunas personas dicen, es que puede que tenga algún error por ahí. No, la Biblia no tiene errores. No tiene errores. Porque la Biblia es inspiración misma de Dios. San Juan capítulo 21, versículo 24 dice la palabra del Señor así. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Obviamente este discípulo es Juan. Dice, este discípulo que da testimonio de estas cosas, recuerde que en el griego testimonio es una evidencia certera, es una evidencia irrefutable. Entonces dice, este es el discípulo que da una evidencia irrefutable de estas cosas. Y escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué no está escrita la infancia del Señor Jesús? ¿Por qué no está escrita tal o cual parte que, hermano, Juan aquí lo dice, todo lo que he visto ni siquiera lo puedo escribir en una hoja porque no caen los libros para poder describir todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Se fija que al leer a Juan lo ve como alguien tan convencido de que esto es cierto y lo reafirma en San Juan, lo reafirma en la primera de Juan y lo reafirma en el libro de Apocalipsis para decir que esto, él lo vio, él lo vio. Y usted puede decir, ya, pero hay personas que pueden mentir. Pero mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Recuerde que en ese instante Pedro y Juan fueron castigados por predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Piense esto, hermano. ¿Usted recibiría golpes por esconder una mentira? De decir que Jesucristo resucitó, predicar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Recibiría golpes por una mentira? Usted puede decir, pero hay personas que lo hacen. Pero imagínese juntar 12 personas que lo hagan. Y luego, ¿cierto? Más de 500 personas a las cuales el Señor Jesucristo se le apareció. Imagínese juntar toda esa cantidad de personas para que les peguen hasta morir. Ve que es algo, ¿cierto? Obvio lo que la Biblia nos muestra, la evidencia tan clara. Hechos capítulo 4, verso 20. Y si vemos el verso 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se fija cómo aquí nos deja esa claridad tan grande de decir, es que aunque nos peguen nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si esto es verdad, la ascensión de Cristo es verdad. La crucifixión de Cristo es verdad, la resurrección de Cristo es verdad, el nacimiento virginal de Cristo es realidad, es verdad, las sanidades que hizo Jesús son verdad, porque ellos lo vieron, ellos fueron testigos oculares y recibieron el Evangelio, no solamente una pura persona, sino 12 apóstoles del Cordero que estaban ahí. Luego, ¿cierto? Volviendo a la primera de Juan, lo que era desde el principio, un mensaje que no cambia, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, un mensaje irrefutable porque son testigos, ¿cierto? Que hablan con una propiedad tan grande de lo que vieron y oyeron. Luego dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. No solamente, Juan dice, no solamente yo lo vi, no solamente yo lo escuché, yo también toqué al Señor. Ellos estuvieron aproximadamente 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Durmieron con Él porque ellos eran, recuerden que el Señor Jesucristo era un rabino, es decir, un maestro itinerante. ¿Qué quiere decir? Él no era un maestro que estaba y predicaba solamente en un lugar o le enseñaba a sus alumnos en una escuela. El Señor Jesucristo era un rabino itinerante porque Él mientras caminaba iba enseñando a sus discípulos. Amén. Es decir,
el Señor nunca estaba en un solo lugar. Él siempre iba recorriendo los lugares y los discípulos siempre andaban con ellos, dejando familia, dejando todo por seguir al Señor Jesucristo. Por decir, entonces ellos si tenían que dormir en un lado, dormían todos juntos en un lugar. Comían juntos. Ellos conversaban y podían pasar esos 3 años y medio. Fueron los más maravillosos para los apóstoles porque pudieron estar con el Señor siempre. Por eso dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta carta fue escrita a finales del primer siglo, en la ancianidad de Juan, el cual podría recordar de manera tan vívida a nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestra con esto que no era una visión, era palpable, de carne y hueso. Aquellos gnósticos de los tiempos de Juan se atrevían a decir que el Señor Jesucristo era espíritu y que los apóstoles, cierto, lo veían solamente en visión. Pero aquí Juan reafirma que ellos tocaron al Señor Jesucristo, ellos lo vieron como un ser humano porque era un ser humano, era Dios hecho hombre, era Dios hecho carne. Y aún había pasado tanto tiempo, como le decía, aproximadamente 60 años, cuando escribió Juan. Después de 60 años escribió la primera de Juan. Y él recordaba como si fuera ayer esto. Tan así que al meterse, ¿cierto?, en lo que Juan aquí está diciendo, usted lo puede oír como algo que es una verdad tan grande. San Juan capítulo 13, verso 23. Juan tiene con propiedad que decir de eso. Vemos en San Juan capítulo 13, verso 23. San Juan capítulo 13, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, es decir, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y mire lo que dice. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Se fija por qué Juan puede decir lo que nosotros palpamos tocante al verbo de vida? El apóstol Juan tenía una cercanía tanto con el Señor Jesucristo, que conversando, ¿cierto?, como dos amigos, podía, ¿cierto?, estar recostado sobre el pecho del Señor. Tan maravilloso debe haber sido estar ahí. Y es algo que Juan nos quiere transmitir. El Señor Jesucristo es un personaje real. No es un personaje creado por la humanidad. Es un personaje real. Amén. Tan real es el Señor, que causó tanto revuelo. Recuerda, el Señor Jesucristo nunca escribió un libro. Por su puño y letra nunca escribió un libro. Pero hay una historia antes de Cristo y después de Cristo. Se fija que un hombre que nunca escribió un libro pudo llegar a marcar tanto la historia, que hoy en día, sean cristianos o no cristianos, al leer, ¿cierto?, la literatura histórica, reconocen que existe una historia antes de Cristo y después de Cristo. Un hombre que en 3 años y medio cambió absolutamente todo. Marcó el punto de la historia. Tal así que la Biblia lo puede buscar según la estadística. Es el libro más leído y más traducido en el mundo. No hay otro libro ni siquiera que le iguale, hermano. No hay otro libro que siquiera se puede comparar a la Biblia. Porque este es un libro de vida. Y Juan dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Estuve en el pecho del Señor. Y estos farsantes, ciertos gnósticos dicen que el Señor solamente era espíritu nomás. Yo lo vi. El apóstol Juan eso es lo que está recalcando. Ellos dicen esto, pero yo les digo lo que vi verdaderamente. Ellos no lo vieron, por eso ellos no pueden dar testimonio de estas cosas. Por eso nadie más puede seguir escribiendo la Biblia. Solamente los apóstoles podían hacerlo y tienen la autoridad de hacerlo, porque ellos fueron testigos oculares de todas estas cosas. Y dice este verso 1, tocante al verbo de vida. Recuerde que la palabra verbo es la palabra griega logos. Y logos significa, ¿cierto? Si lo podemos traducir, palabra. Cuando la palabra del Señor y San Juan, ¿cierto?, parte de esta manera,
Por eso le dije que Juan es el único que utiliza para referirse al Señor Jesucristo la palabra logos, la palabra verbo. San Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y la palabra era Dios. Y vamos al verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan está diciendo, Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo es aquella palabra hecha carne, la palabra encarnada de Dios, la palabra hecha carne. Fue algo que yo vi, oí y toqué. Es lo que Juan nos está diciendo. Aquel Señor y Salvador Jesucristo hecho carne, que es la misma palabra de Dios, hecho un cuerpo humano. Juan dice, yo lo oí, yo lo vi y yo lo toqué. Amén. Porque Él era alguien real y era alguien verdadero. Y es alguien real y verdadero. Luego en el verso 2, reafirmando, recuerde que aquí va utilizando paralelismo para nuevamente reafirmar la verdad que él está diciendo. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo no solo era la palabra hecha carne, sino que también el Señor es la vida. La vida fue manifestada. Cuando hablamos de esto, aquí Juan está hablando que el Señor Jesucristo no solo es la palabra de Dios hecha carne, sino que está reafirmando la deidad de Cristo. Amén. Cristo, el Señor Jesucristo, es Dios por sobre todas las cosas. Y Él, al ser Dios, el Señor Jesucristo es creador y autor de la vida. Podemos verlo en Hechos capítulo 3, versículo 15. El Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Es la palabra hecha carne y la deidad de Cristo no tiene un comienzo porque Jesucristo es eterno. Al ser Dios es eterno. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice la palabra del Señor. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Quién era Jesús? El autor de la vida. Él no solo nació en un pesebre. El Señor Jesucristo es eterno. Es eterno. Solamente su humanidad fue vista en aquel día. Pero el Señor Jesucristo es eterno. Él es eterno. Por eso San Juan, y el único que es eterno es Dios, tal como nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo no solo tiene vida, sino que en Él está la vida misma. Él es el creador, Él es el gestor y el autor de la vida. San Juan 14:2, si le queda alguna duda. San Juan 14:2, dice la palabra del Señor. San Juan, capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo tiene la capacidad de perder su vida y tiene la capacidad de volverla a tomar. Él puede tomarse a sí mismo aún desde la muerte.
y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesucristo es la vida. Y recordemos, ¿cierto?, que cuando hablamos de esta palabra vida, estamos hablando de aliento, estamos hablando de lo que hace vivir todas las cosas. El Señor Jesucristo no es un humano más, no es un ser creado más. Él en sí mismo tiene vida porque Él es la vida. Por eso usted puede ver, ¿cierto?, la deidad de Cristo en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra del Señor: Entonces dijo Dios, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se fija aquí cómo. Aquí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, primero en plural, diciendo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Podemos ver, ¿cierto?, como Padre, Hijo y Espíritu Santo en su unidad y a la vez, ¿cierto?, en esto tan maravilloso en la cual es la persona de Jesucristo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo se unen en un solo Dios en este evento tan maravilloso como es la creación. Por eso usted puede ver, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 2 ve al Espíritu Santo. Y en el verso 3 dice: y dijo Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo es la palabra. El Espíritu Santo de Dios se mueve ordenando las cosas. El Dios Todopoderoso, el Dios Padre, es el que va gestando todo esto en su mente. Podemos ver, hermanos y hermanas en el Señor, cómo el Señor Jesucristo es Dios y a la vez es el creador de todas las cosas. Luego reitera nuevamente lo vivido en el verso 2 y dice: la vida fue manifestada y la hemos visto. Se fija cómo nuevamente reitera esta verdad, dice: la hemos visto, lo hemos vivido. Con toda propiedad puede hablar de Cristo, no como un farsante que dice: es que Cristo se me apareció anoche. No, eso no debemos creerlo jamás, hermano. Nadie puede decir que Cristo se me apareció a mí, no. No crea las personas que dicen: es que yo lo vi en un sueño. No, eso es imposible, porque en otro tiempo, dice el libro de los Hebreos, y vamos al libro de los Hebreos, para que nos quede claro, ninguna persona puede decir que ahora ha visto a Cristo. Eso es imposible que una persona pueda ver a Cristo ahora, porque Él ya habló a sus discípulos, y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si hablamos de que Dios nos habla por el Hijo, ¿quién es el Hijo? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? La palabra. Si usted quiere que Jesucristo le hable, no lo va a hacer a través de un sueño, no lo va a hacer a través de una visión, de una imaginación. El Señor le va a hablar a través de la Biblia. Amén. La voz más confiable. Recuerda, a los profetas se le apareció de muchas maneras, pero en los últimos tiempos Él nos ha hablado por el Hijo. Amén. Es decir, habla y nos sigue hablando por medio de la Biblia. Ese es el testimonio más fidedigno que nosotros podemos tener, afirmarnos de la palabra misma de Dios. La hemos visto y testificamos, es decir, somos testigos de esto y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La predicación de Juan era la evidencia de lo vivido. Ninguno de nosotros puede decir: es que yo viví ese tiempo con el Señor. Ninguno de nosotros puede decirlo. Por eso nosotros confiamos en lo que la Biblia dice, no en lo que alguna persona se imagina ahora. Es lo que la Biblia dice porque ellos lo vieron. Nosotros no lo hemos visto, por lo cual nosotros debemos confiar en lo que Juan nos está diciendo aquí.
Debemos confiar en lo que Pedro dijo, en lo que el apóstol Pablo dijo, en lo que Mateo, en lo que Lucas dijo, y no debemos creer a ningún otro, porque este es el testimonio más fidedigno y más verdadero que uno tiene. Os anunciamos la vida, una reiteración. Predicamos a Jesucristo y no a nosotros mismos. Aquí, cierto, al decir, os anunciamos la vida, está diciendo, nosotros le predicamos a Jesucristo. Nosotros les predicamos la vida a ustedes. ¿Cómo se conocerá, cierto, a un predicador o a alguien que está hablando verdaderamente por Dios? Es cuando alguien está hablando la palabra y solo la palabra. No toma, cierto, este lugar para hablar de sí mismo, no toma este lugar para hablar, cierto, de sus experiencias, no toma para hablar de las cosas que ha logrado, sino que toma el testimonio de Jesucristo. De Jesucristo, solamente habla de Cristo y no de sí mismo. Por eso San Juan 17.3 dice de esta manera. San Juan 17.3. Por eso se ha fijado que uno de los libros que más hemos utilizado en la primera de Juan es San Juan. Amén. Porque obviamente se complementan, porque es el mismo autor, es el mismo escritor. Un dato más que agregar a esto. La escritura de primera de Juan en el original tiene un griego, tiene una escritura griega, pero muy básica. Lo que está muy influenciado, ¿cierto?, por el arameo. Es decir, ¿cierto?, el que escribió primera de Juan obviamente tenía que ser un judío que conocía ciertas partes de la lengua, ¿cierto?, griega, pero a la vez nos muestra, ¿cierto?, la literatura está influenciada por la literatura judaica, por lo cual, ¿cierto?, por todos lados, primera de Juan fue escrita por el mismo Juan, por el mismo apóstol Juan. San Juan 17.3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se fija cuál es el propósito de nosotros como cristianos? ¿A quién tienen que conocer las demás personas? ¿A usted? ¿Las personas necesitan saber su testimonio o necesitan saber el testimonio de Cristo? Amén, Señor. El testimonio déjelo para una conversación en la mesa, pero cuando está predicando a Cristo, prediquemos a Jesucristo. Te podría decir es que las personas no encuentran otro tema de conversación en mí, pero ese es el mensaje. El mensaje es predicar a Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El deseo y una de las evidencias más grandes de ser un cristiano es que no puede dejar de hablar de Cristo. Porque queremos de lo más profundo de nuestro corazón que la gente lo conozca. Y no nos conozca a nosotros mismos. Conozca a Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No nos predicamos nosotros mismos, debemos predicar a Jesucristo. Con estos parámetros bíblicos, Juan nos está diciendo, si ustedes ven a alguien que se está predicando a sí mismo, él no es un cristiano. Su propia religión es el egocentrismo. Su propia religión, ¿cierto?, es sí mismo. Es sí mismo. La cual, ¿cierto?, siguiendo con la primera de Juan, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se acuerda lo que decía San Juan, capítulo 1, versículo 1? Porque el Señor Jesucristo no solo vino, ¿cierto?, en ese momento en el vientre de María, sino que el Señor Jesucristo es eterno. Al ser Dios, Él es eterno. Él no tiene un comienzo, ni tampoco un final. Por eso en Apocalipsis, ¿cómo se dice el Señor Jesucristo acerca de Él? Yo soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, Jesucristo es eterno. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ¿dónde encontramos a Jesucristo? Antes de venir en el vientre de María, dice, era con Dios. Estaba en la misma presencia de su Padre celestial. Jesucristo es Dios eterno. San Juan 8:53. San Juan
capítulo 8, verso 53, dice la palabra del Señor así, hablando de la preexistencia de Cristo, de la eternidad de Cristo. Los fariseos vinieron y le dijeron en una oportunidad al Señor Jesús en San Juan 8:53, le dijeron, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el cual vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Se acuerda? Dice, ustedes dicen que él es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se fija? Antes que Abraham fuese, dice el Señor, yo soy. Aproximadamente Abraham había estado hace 2000 años, ¿cierto? Cuando estaba hablando el Señor Jesucristo a estos fariseos. Por lo cual decían, pero ¿cómo si él tiene 30 años? ¿Cómo conoció a Abraham si Abraham vivió hace más de 2000 años atrás? Pero el Señor Jesucristo, hablando de su preexistencia, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Si el Señor es claro en lo que Él dice acerca de su preexistencia, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. San Juan 17:5. San Juan 17:5, hablando de la preexistencia de Cristo, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. La preexistencia de Cristo habla de que antes de que el mundo fuera creado, Jesucristo ya estaba con el Padre. Es maravilloso entender cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es un hombre. Las religiones se basan en torno a hombres, pero esta es la evidencia más clara de que el cristianismo es cierto, la doctrina verdadera, porque no está basada en un hombre, está basada en el Dios hecho hombre, en el Dios manifestado en carne, en Dios que vino en un cuerpo humano y vivió entre nosotros y vimos, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 3 de la primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Nuevamente utiliza el paralelismo y dice, lo reitera, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo, yo soy una voz autorizada para decirle cuál es la verdad y cuál es la mentira. Recuerde, el contexto, y lo repetimos, en el cual fue escrito Primera de Juan, es un contexto en el cual había mucha gente que decía ser cristiana, pero pocos de ellos eran reales. Por lo cual Juan aquí está reiterando una y otra vez, yo lo vi, yo lo oí, yo lo predico. Esto ha sido desde el principio y no ha cambiado. Desde el principio ha sido el mismo mensaje del Evangelio. Por eso debemos entender que el mensaje del Evangelio no ha cambiado en 2000 años. Debe ser el mismo. Usted puede decir, pero ¿por qué hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones, hay tantas cosas que dicen, hay tantas personas que dicen ser cristianas, tantas iglesias que dicen ser cristianas? Porque se han alejado a la verdad. Han querido transformar el mensaje. Pero debemos volver a las Escrituras. No le digo, hermano, tenemos la doctrina perfecta y verdadera. No. Estamos en la búsqueda de Dios. Porque la perfección es Dios mismo. Por lo cual no podemos decir que hemos llegado a esa perfección. Estamos camino a esa perfección. Por lo cual, hermano, abrámonos a conocer más a Cristo. Abrámonos más a conocer quién es el Señor. Pero a través de lo que los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento nos
han dicho. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es la tercera repetición. Es por esta razón que la autoridad apostólica de los 12 apóstoles del Cordero está aquí, ¿cierto? Como un timbre, como un sello de certificación. La doctrina de los apóstoles, es decir, de los 12 apóstoles del Cordero, está por encima de toda predicación que realicemos. Toda predicación, y no estoy hablando solamente de los predicadores, cierto, que enseñan a los hermanos, sino también de aquellos que hablan del Evangelio a su alrededor. Si usted quiere hablar del Evangelio a su manera, no está predicando el Evangelio de Cristo. Si usted va a predicar el Evangelio y yo voy a predicar el Evangelio, lo debo hacer de acuerdo a la Biblia. Utilicemos textos bíblicos, utilicemos lo que la palabra dice. Recuerde que la palabra de Dios es la que da vida, la carne para nada aprovecha. Amén. Las palabras que el Señor nos ha hablado, tiempo pasado, nos ha hablado, son espíritu y son vida. Sí. En estas palabras tienen tal vigencia en estos días, porque esta autoridad apostólica está por encima de toda predicación que realicemos. Podrá ser el más grande predicador de la actualidad, pero si no se somete al fundamento apostólico, debe ser rechazado como un farsante. Todo aquel predicador, por muy conocido que sea, si no se somete a lo que está aquí escrito, debe ser rechazado como un farsante. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Si queremos, ¿cierto?, tener una confesión de fe fidedigna de las Escrituras, nos afirmaremos de lo dicho por apóstoles y profetas, no de la actualidad, sino de la antigüedad. Amén. Que tiene tal vigencia como hace 2000 años atrás. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme la piedad, está envanecido, ¿cierto? Primera de Timoteo 6, 3, está envanecido, verso 4, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice la palabra con mucha claridad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, la palabra es un cuadrado, que no se someta a ese cuadrado y quiera enseñar otra cosa, es una persona que está envanecida, es decir, una persona que está cegada de tal manera que no puede ver lo que está haciendo. No sabe nada. Una persona que dice: es que yo tengo una revelación que es más grande que la Biblia, o yo creo que este texto lo dice de esta manera, en realidad es una persona que no sabe nada. Es una persona que está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Es decir, aquí está hablando de personas que dicen: es que yo creo que Adán no tenía ombligo. ¿Cierto? Hay personas que quieren buscar cosas en la palabra que no nos ayudan en la santidad, cosas en la palabra que no nos ayudan en absolutamente nada. Si Abraham, ¿cierto?, usaba un palo de acacio o usaba un palo de álamo, ¿eso de qué nos sirve, hermano? No nos sirve absolutamente de nada. Si queremos verdaderamente buscar la palabra del Señor, formemos nuestra confesión de fe en la doctrina apostólica, en la doctrina, ¿cierto?, de los profetas del Antiguo Testamento. Pero aquellos que quieran buscar nuevas cosas en la Biblia, aquellos que quieran buscar nuevas revelaciones, dice que nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda, es decir, peleas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, peleas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí es la palabra, el que no se somete a la palabra, debemos apartarnos de esas personas. Debemos apartarnos de esas personas. Es un mandato de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor con respecto a esta gran verdad.
verso 8. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Es decir, sea maldito toda persona que predique un mensaje o un evangelio diferente. Que diga, un ángel me dijo, es un maldito. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y aquí no está diciendo, hermano, usted aprendió el evangelio, ¿cierto? Como lo que hemos predicado, y usted tiene que sujetarse a eso. Obviamente tiene que sujetarse siempre y cuando esté basado en la Biblia. Porque hay personas que utilizan este texto para decir, es que usted tiene que creer lo que yo estoy creyendo. No, usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Y si yo hablo lo que la Biblia dice, usted debe creerlo. Si yo digo cosas que están fuera de la Biblia, no lo crea. No lo crea, hermano. No lo crea. No lo crea. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Lo terrible de esto, hermano, que para poder ganar más personas, muchos muchos hermanos están de acuerdo en transar temas y doctrinas de la palabra para que personas vengan. Por decir, personas, un ejemplo, personas que han cometido, ¿cierto?, un adulterio. Cada uno, ¿cierto?, se ha separado de su esposo o su esposa y ahora quieren entrar en la iglesia y casarse estas personas en adulterio. Podemos, para que esas dos personas vengan a Cristo, podemos sacar la doctrina, acomodar la doctrina y casar a adúlteros. No podemos, hermano. Si hoy en día, ¿cierto?, dos homosexuales quieren casarse, ¿usted para ganar a esos homosexuales le va a decir que sí? No, absolutamente no. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Jesucristo. ¿Es un esclavo de Jesucristo? ¿Quiere traer a esclavos de Jesucristo o quiere acomodar la palabra para que las personas corran a Cristo? Por eso podemos ver cristianos vestidos de payaso para atraer personas. Podemos ver ciertas personas que para predicar el evangelio están haciendo campeonatos de fútbol para que la gente venga a Cristo. Pero se termina el campeonato de fútbol y las personas se van. Gente ha transformado cristotecas, ¿cierto? Haciendo discotecas como cristotecas para que la gente venga y sepa Cristo. No, hermano. No podemos transar el evangelio para ganar jóvenes, no podemos transar el evangelio para ganar a diferentes personas. No debemos hacer eso. Porque ahí estaríamos predicando un evangelio diferente y la misma palabra del Señor nos dejaría como personas maldecidas. Volvamos a la primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre. Aquí Juan no está diciendo, si ustedes quieren ser mi amigo, tienen que estar de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. No está hablando de eso, Juan. Juan no quiere, ¿cierto?, ser su amigo, si lo queremos decir así. Aquí la palabra comunión es sinónimo de salvación. Si quiere tener una certeza real de su salvación, porque recordemos, un cristiano debe tener una idea real de la seguridad de su salvación. Un cristiano debe creer que ha sido salvado por Cristo, porque si no, ¿de qué estaríamos aquí haciendo, hermano? Creemos que Cristo nos ha rescatado del mundo, nos ha dado una vida eterna. Recuerde, el Señor nos ha dado vida eterna. Por eso dice, por gracia sois salvos. No dice, algún día van a ser salvos. Por gracia sois salvos. Si usted cree en la seguridad de la salvación, que ha sido salvado por Cristo, usted no puede tener una idea errónea de su salvación. Debe estar seguro de lo que usted está diciendo, obviamente. Debemos estar seguros de lo que estamos diciendo. ¿Y cómo podemos estar seguros? Por lo que nos diga la palabra. Y eso es lo que quiere la primera de Juan, hacernos entender a nosotros. Quiere hacernos entender que verdaderamente estemos en la salvación. Dice, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros. Es decir, para que usted y yo seamos participantes de una misma salvación. En este texto en particular, así que habla, ¿cierto?, acerca de comunión como sinónimo de salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? ¿O que nuestra predicación del Evangelio es verdadera? ¿Cómo podemos saberlo? Solo a través de la Biblia. Creemos y practicamos lo que Juan dice por medio de las Escrituras, lo que los apóstoles y profetas bíblicos dicen, pues ellos son la autoridad máxima otorgada por Dios. La autoridad máxima otorgada por Dios es apóstoles y profetas que están escritos aquí en la Biblia. Esas son la autoridad máxima. Un pastor no puede decir, es que el apóstol Pablo decía de esta manera, pero yo creo que es de esta otra manera. No puede decir eso, porque la autoridad apostólica ya está aquí. Está aquí, hermano. Una persona dice, es que yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Juan. Ya no sería un cristiano si pensara de esa manera. Si nuestra comunión es con Juan, o con Pedro, o con el apóstol Pablo, con Mateo, Lucas, si nuestra comunión es con los escritores bíblicos, nuestra comunión es con la Biblia. Amén. Pues la Biblia acredita a los verdaderos cristianos por encima de los farsantes. ¿Quiere conocer quién es un verdadero cristiano? Péselo por la Biblia. Dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cuáles son los frutos? Frutos bíblicos. Evidencias bíblicas de una verdadera conversión, como lo vimos, ¿cierto?, hace un tiempo atrás con las 7 evidencias de un verdadero cristiano. Se comporta como cristiano, vive como cristiano, desea a Cristo. Porque recuerde, una de las evidencias más claras es desear a Cristo, es tener sed de Cristo. No cansarse de hablar de Cristo. Si nuestra comunión es con Juan, nuestra comunión es con la Escritura. Pues la salvación no proviene de ningún otro lugar que no sea el Evangelio. Cree en Dios y no cree en la Biblia, es un farsante. Se cree cristiano y no cree a lo que la Biblia dice, es un farsante. Se cree pastor, predicador, evangelista o enseñador y no cree a lo que la Biblia dice, es un farsante. Amén. Y se debe dudar acerca de su salvación. ¿Quiénes deben dudar de su salvación? Aquellos que no se someten a lo que la Biblia dice. Aquellos que no quieren pensar como la Biblia dice. ¿Dónde dice eso, hermano? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Se fija que a veces a nosotros nos cuesta tanto eso, llegar a esa conclusión? Cualquiera que se extravía, es decir, se pierde y no persevera en la doctrina de Cristo, no en la doctrina del hermano Daniel o del hermano Claudio, en la doctrina que la iglesia dice, no. La iglesia no determina la doctrina. Quien determina la doctrina es Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? La palabra. La palabra determina la doctrina. No yo ni usted. No es un conjunto de opiniones aquí. Es lo que la Biblia dice. Pero cualquiera que se extravía, se pierde y no persevera, no permanece en la doctrina bíblica de Cristo, no tiene a Dios. Es así de simple. Se fija como es Juan, corta el tiro. Aquel que no persevera en lo que Cristo dice, no es de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Debemos recibir a cualquier persona que dice ser cristiana? No, absolutamente no. Porque si alguna persona viene a nosotros y no tiene esta doctrina bíblica, no debe ser recibido, porque es un farsante y se ha extraviado de la misma verdad de Cristo, de la misma verdad del Señor. Luego vemos, ¿cierto?, volviendo a la primera de Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Usted puede en alguna manera dudar de que Juan fue salvo? Absolutamente no. ¿De que Pedro fue salvo?
No puede dudar de eso, porque son los escritores bíblicos, son los que creyeron y fundamentaron esta fe y esta salvación. Entonces, si no se puede dudar de la salvación de los escritores bíblicos, ¿a qué en nuestras vidas, dónde debemos ponerla en tela de juicio? En esta evidencia, pues, hermano. En esta evidencia, porque la evidencia de lo escrito aquí es lo que se debe reflejar en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es un espejo que nos mostrará nuestra verdadera condición. Si no lee la Biblia, nunca lo vas a ver. Nunca vas a ver si un verdadero cristiano. Si lee la Biblia, y no solo la lee, sino que la estudia con profundidad, podrá conocer si verdaderamente su comunión es con la Biblia, y la comunión bíblica es una comunión certificada con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego termina el verso 4 de esta manera. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En una época de tanta falsedad, duda y confusión, las palabras de Juan son un refresco, una alegría muy grande para los verdaderos cristianos, una palabra que le da la seguridad de que lo que se enseña es real y lo que se vive tiene fiel fundamento. Como le dije, en los tiempos en los cuales esta carta se escribió, había mucha gente farsante. Y los verdaderos cristianos, viendo que todas estas cosas se estaban dejando ver, se sentían angustiados porque ya no sabían cuál era la verdad y cuál era la mentira. Ya no sabían cuáles son los verdaderos cristianos y cuáles no son. Hoy en día eso le ha pasado a la iglesia, no sabe distinguir entre un verdadero cristiano y un falso, no sabe distinguir. ¿Y cómo podemos saber? A través de la Biblia. ¿Cómo podemos saber? Con esta radiografía tan gráfica acerca de un verdadero y un falso cristiano que Juan nos muestra aquí. Pero como le dije, en una época de tanta falsedad, duda y confusión, las palabras de Juan son un refresco para los verdaderos cristianos que dicen, verdaderamente soy un verdadero cristiano. Verdaderamente, aunque toda la gente esté alivianando el mensaje de Cristo, lo esté acomodando a la gente para atraer y llenar iglesias, verdaderamente lo que estoy escuchando como mensaje es lo que la Biblia dice. Verdaderamente son las palabras textuales de Cristo. Si sientes alegría en su corazón de que Cristo verdaderamente le ha salvado, que las palabras dichas por Juan sean ese refresco para su vida, sean ese refresco para su corazón. Como dice la segunda de Juan, mire cómo se habrá sentido este hombre del cual escribe Juan, segunda de Juan, en el verso 4, porque tiene un solo capítulo, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Se fija cómo puede atestiguar aquí Juan y dice, yo me alegré mucho porque he hallado a alguno de tus hijos, es decir, a alguno de los miembros de la iglesia andando en la verdad. ¿No siente esa alegría de que haya hermanos, cierto, que usted conoce dentro de la iglesia y que se tope con alguna persona que los conoce y dicen, ese es un verdadero cristiano? Es una verdadera persona que se comporta en su trabajo de la misma manera que se comporta dentro de una iglesia. Pero qué mayor que el mismo apóstol Juan diga acerca de una persona. Estoy viendo que esa iglesia se está comportando como verdaderos cristianos. Dice, conforme a la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, Juan recordó lo que enseñó de Jesucristo y está viendo que eso que recordó de la enseñanza de Jesucristo lo está viendo en otras personas y le está diciendo, verdaderamente esto es lo que Cristo quiere. Si usted quiere saber qué es lo que Cristo quiere de su vida, si usted quiere saber cuál es la decisión para su vida, cómo debe conducirse en su vida, leamos la Biblia. Y cuando sea muy difícil, porque yo no le voy a decir, hermano, siempre va a ser fácil. A veces van a tocar cosas de la Biblia que nos van a confrontar a nosotros mismos con nuestra propia realidad y cosas que estamos haciendo. Pero si verdaderamente queremos someter nuestros corazones a Cristo, vamos a decir, Señor, por muy difícil que sea,
Aquí está mi corazón, Señor. Amén. Cámbialo, transfórmalo por medio de tu Espíritu Santo. Hazme más y más como tú, Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Se fija, para el apóstol Pablo era una alegría tan grande, el saber que sus hijos, es decir, aquellos miembros de la iglesia, se comportaban con la fe en Cristo Jesús, tenían amor hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Una persona que conoce la gracia de Dios en verdad, desde el día que oyó la palabra, van a haber cambios. No es que los cambios se van a ver en el futuro. Desde el día que oyó la palabra, ya empezó un cambio en su vida. Desde el día que oyó verdaderamente la palabra, la gracia de Dios en verdad, hubo una transformación de un cuerpo muerto en sus delitos y pecados a una nueva vida y una esperanza eterna en la salvación con Cristo. Sé que para los verdaderos cristianos, la primera de Juan va a ser un refresco para su corazón, para atestiguar que verdaderamente es alguien que se conduce y se comporta como un verdadero y genuino cristiano. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hay una riqueza tan grande en esta pequeña carta, en esta epístola universal, Señor, de la primera de Juan, que no podemos obviar. Te suplico y te ruego que nuestros corazones sean abiertos para recibirla. Permítanos, Señor, por la gracia y la bondad de Cristo Jesús, poder someternos a esta verdad bíblica. Que nuestras vidas sean puestas a la luz de las Escrituras. No queremos, Señor, andar conforme a doctrinas diversas. Estamos cansados ya, Señor, de gente que inventa falsas doctrinas. Queremos, Señor, que todas aquellas doctrinas cuestionables sean sacadas de nuestro corazón. Abre nuestro corazón, Señor, para creer a la doctrina que hemos aprendido, no de hombres, sino a la doctrina que hemos aprendido de Cristo y de sus apóstoles y profetas bíblicos. Aunque muchos cambien el mensaje, Señor, líbranos, Señor. No decimos nunca lo vamos a hacer porque no conocemos, Señor, el futuro. Pero tú conoces nuestros corazones, por lo cual te decimos, Señor, por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a no transar este verdadero y genuino evangelio de Cristo. Que lo que oyó Juan, que lo que vio Pedro, que lo que palparon los propios apóstoles sea una realidad para nosotros. Que sea una verdad sin lugar a las dudas. Por amor de tu santo nombre, que el evangelio de Cristo sea escrito en las tablas mismas de nuestro corazón para ser recordadas por siempre y para siempre. Sean tu palabra una luz, Señor, en nuestro diario vivir. Te lo suplico, Señor, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada hermano y hermana en la fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al solo soberano Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Nos vemos el jueves.